Migratoria de Cancún, casos de extorsión y violencia. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y saludos a tu auditorio. Bueno, platícanos acerca de este trabajo que realizaste y cómo funciona esta estación migratoria. Sí, claro, muchísimas gracias. Pues en Conectas estuvimos pensando un poco que hacía falta evaluar qué pasaba en estas estancias migratorias. Nosotros empezamos el trabajo de investigación en febrero y en la mitad ocurre lo de Ciudad Juárez, la tragedia de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde mueren 40 migrantes, que nos confirma a nosotros la pertinencia de este trabajo y que demuestra que no es un caso aislado lo de Juárez, sino que pasa prácticamente en todo el país, en todas las estancias del país. Y bueno, lo que encontramos en esta estancia migratoria, luego de hacer entrevistas a 20 migrantes víctimas del Instituto Nacional de Migración, de hacer un trabajo de documentación y de solicitudes de información, nos dimos cuenta que es muy común las detenciones arbitrarias, la discriminación, perfilamiento racial, separación familiar, hacinamiento, amenazas, castigos, impiden los agentes federales visitas o llamadas telefónicas con abogados, familiares, representación consular. Hay retenciones de hasta 300 días cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que son inconstitucionales las detenciones ahí en estas estancias mayores a las 36 horas. Y también ocurre algo muy común, dos cosas muy comunes. Si eres mujer, si eres migrante mujer, es muy seguro, es muy probable que te acosen y que te pidan incluso sexo a cambio de libertad. Y en esto es muy preocupante porque sucede cada vez más o son señalados cada vez más los elementos de Guardia Nacional, que estos elementos militarizados que pues tienen cada vez mayor participación en la vida pública del país. Y otra cosa común son las extorsiones. Prácticamente todas las personas con las que pudimos hablar nos denunciaron esto, ¿no? Que le solicitaban entre 1,500 y hasta 5,000 pesos, $5,000, perdón, por dejarlos en libertad. Algo bastante grave considerando uno, que en Cancún es un polo turístico donde llegan millones y millones de turistas que también son detenidos arbitrariamente, y dos, que Cancún es parte de la ruta migratoria y llegan también cientos de miles de personas huyendo de la pobreza y de la violencia de sus países, esperando protección, pero se encuentran con agentes migratorios que violan sus derechos humanos. Oye, Ricardo, además también la extorsión, el acoso, la amenaza, la intimidación, la detención ilegal. Hay testimonios también de mujeres que fueron grabadas, videograbadas, mientras se encontraban en los baños. Y además, bueno, este problema se ha venido incrementando también por las presiones de Estados Unidos. Sí, así es, como les comentaba, muchas de las mujeres con las que platiqué me contaban todo tipo de acoso sexual, ¿no? Desde piropos, pero piropos, digamos, lo hacía un guardia nacional con un rifle semiautomático al hombro mientras la trasladaba de un lugar a otro, tocándole la cintura, diciéndole cosas obscenas, cuando ellos están totalmente incomunicados, Claro. desprotegidos, vulnerables, no saben lo que pasa ahí adentro, resulta grave. Y una de ellas nos contó, una migrante argentina, nos contó que mientras se estaban bañando, una de ellas gritó al darse cuenta que había un celular grabándolas por un agujero improvisado en un lugar donde solamente los únicos que tienen permitido el uso de dispositivos móviles son los funcionarios públicos, los agentes federales, ¿no? Y otros nos contaban que pues les pedían sexo o sexo oral a cambio de libertad de la estancia migratoria. Y bueno, sí, eso es la otra parte, es lo que decías, ¿no? Estas detenciones de migrantes han aumentado por las presiones de Estados Unidos, primero de Donald Trump, y que se han extendido y han ocurrido en un sexenio que pues esperábamos todo lo contrario, ¿no? O que en campaña prometía todo lo contrario, hasta cambiar el sistema de detenciones, y bueno, vemos que no, que no solamente no se han frenado, sino que han llegado a récord histórico. ¿Ha habido alguna sanción, ¿ha habido alguna sanción hacia los agentes migratorios? ¿Ha pasado algo? Qué bueno que lo preguntas porque es una de las partes importantes de este trabajo. Nos clavamos en tres cosas.
investigar, ver si la Fiscalía General de la República tenía alguna carpeta de investigación por hechos ocurridos en la estancia migratoria. No, y eso pues porque una vez que salen los migrantes de esta estancia, lo primero que quieren es huir del país, no quieren pasar por la Fiscalía para denunciar todo lo que vivieron. Entonces ahí queda un pendiente por ver la manera de que los migrantes puedan hacer denuncias libres y que eso avance de manera expedita. Dos, nos preguntamos también a Migración cómo estaba investigando los hechos, y Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, nos pudo comentar que sabía de todo lo que pasaba ahí, pero pues prácticamente no había ninguna denuncia ni ninguna investigación. Y bueno, tres, lo más importante, nos metimos a lo que el órgano interno de control ha documentado para sanciones administrativas, y nos dimos cuenta que en toda la historia del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo solamente tiene abiertos 11 expedientes, 11 sanciones administrativas, que si uno lee las resoluciones son de risa, son separación de cargo de 1, 2, 3 días, 5 días, sin mayor sanción más allá de eso, que contrasta con pues lo narrado por las víctimas de esta estancia migratoria. Hay una impunidad garantizada, y de ahí se entiende, según los especialistas que consultamos, pues el actuar, ¿no? Cuando hay impunidad garantizada, tú puedes actuar libremente y sabes que no va a haber consecuencias. Ricardo, sobre esto que mencionas acerca de que afecta incluso a turistas, estamos hablando entonces que se están violando también, todas son violaciones a los derechos humanos, pero incluso de quienes ingresan legalmente al país o están de manera legal, por decirlo de alguna manera, en Cancún. Exacto. Ahí nos dimos cuenta también con las entrevistas y los documentos que llegar como turista, que llegar con todos tus papeles en regla, no garantiza que seas víctima de detenciones arbitrarias. De hecho, el testimonio que abre el reportaje es de Andrea Hernández, una colombiana que llegó a vacacionar, que estaba en la playa, y saliendo de la playa, aún con bikinis, se topó con un operativo, y la detienen, le revisan los documentos y se la llevan sin darle mayor explicación, con chanclas, con bikini, repito. Y ella, a pesar de que estaba demostrando su legal estancia y que incluso ya tenía vuelos de regreso para su país natal, Colombia, el Instituto Nacional de Migración lo que hace es retenerla varios días a método de presión, para decirle: mira, ya se te va a acercar tu fecha de vencimiento en la forma migratoria múltiple, donde establece la fecha en la que tienes que abandonar el país, y nos tienes que pagar $2,500, y si no, te dejamos aquí, y con el riesgo de que ya incurras en una irregularidad, en una falta administrativa, ¿no? Entonces, es importante esto porque Cancún es el polo turístico más importante de México y uno de los más importantes de América Latina, donde llegan cada año 6 millones de turistas, y por eso mismo, por estas irregularidades, se ha abierto un frente diplomático y un frente contra entre el gobierno federal y los hoteleros, que también han denunciado estas irregularidades y que claramente afectan al turismo. Claro. Ricardo, además de la página de Conectas, ¿en dónde puede leerse tu trabajo? Sí, hubo 10 medios aliados que lo publicaron de manera paralela. Se lee en el portal de Conectas, pero también en Gato Pardo, Pie de Página, Revista Espejo, Canal 44, Aristegui Noticias, y en el extranjero en El Estornudo, Divergentes, Contracorriente y El Espectador, y un medio local que se llama Novedades Quintana Roo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartirnos esta historia, Ricardo. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias.